Bueno, ahí lo escuchábamos a Diego en la primera parte que fue grabada. La verdad que muy interesante todo lo que dice. Recibimos muchísimas preguntas de ustedes. Y lo voy a dejar con Marielena Vidal, que trabaja en la rural hace muchísimo tiempo. Es periodista, es una excelente comunicadora y creo que ella va a ser la mejor interlocutora que podamos tener con Diego y las preguntas de ustedes. Así que los dejo con Marielena y después nos vemos. María. Hola, ¿sí? ¿Ahí me escuchan? Bueno, espectacular, Diego. La verdad que una charla más que interesante. Nos hubiera gustado que el panorama sea un poco más lindo, pero no te toca más que decir la realidad. Así que eh, también el interés que se mantuvo en el momento de la charla fue importante. Y para no perder tiempo, vamos a empezar con las preguntas que básicamente están divididas en el tema justicia y en el tema crisis económica y no mucho más. O sea, varias preguntas, pero dirigidas a esto. Así que eh, la primera persona que preguntó antes de que empiece la charla, ya tenía muy claro qué te quería preguntar, te pregunta qué opinas sobre la resolución de casación del día de la fecha que confirma el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner sobre la cartelización de la obra pública. Bueno, creo que me escuchan, ¿no? A ver, yo no tengo duda de que esos fallos van a llegar. Lo que pasa es que a veces hay que aguantar el chubasco para llegar al refugio, ¿no? Como les pasará a ustedes cuando andan por el campo. A veces decís, bueno, tengo que correr un poco hasta refugiarme en la camioneta. A mí, digamos, hay momentos que son bastante difíciles para mí, porque hay como una agresión muy, muy grande en todos lados, y yo les puedo asegurar que de todos los que están en la causa de Cuadernos dando vueltas, soy el único que no cometí delitos. Y sin embargo hay una cantidad de gente que me dice asesino, de todo, y que esperan verme preso y todo ese tipo de cosas, le decían cosas horribles a mis hijos. Y eso no está bueno y hay que convivir con ellos, y ayer fue un día difícil, por ejemplo, porque fue un día particularmente así, porque se suelen poner en funcionamiento todas las usinas de información parcial antes de que estos fallos aparezcan para condicionar. Entonces, irremediablemente un fallo a venir, porque yo los veo venir, y bueno, es un gran, digamos, es una confirmación más, no es ni más ni menos importante lo que viene pasando ya. Todos los procesamientos fueron confirmados por primera instancia, por la Cámara Federal y ahora por casación, o sea que ya básicamente está todo listo para el juicio oral. Lo único que falta es la resolución, que seguramente queda alguna pregunta por ahí, así que si quieren la contesto. Arrepentidos. Hay varias preguntas. Claro, que tiene que ver con la inconstitucionalidad de la norma, no con el uso, digamos, ni tampoco tiene que ver con el soporte digital o no. De hecho, igualmente, solamente para comentarles, o sea, la ley, que es una ley muy pequeña, de los 10 artículos que obviamente leí hace mucho tiempo y que releo cada tanto, que cada vez que tengo alguna duda, establece en un artículo que las declaraciones deben ser registradas en un medio idóneo que permita la revisión posterior. Y eso es lo único que dice, un medio idóneo que permita la revisión posterior. En ningún momento habla de ningún tipo de registro fílmico, porque además, de hecho, gran parte de los propios arrepentidos no quieren saber nada que los graben, ¿no? No se olviden que la corrupción es uno de los temas, pero los temas más importantes que utilizan esta norma, o si quieren este instituto jurídico, son otros más complejos como narcotráfico, trata y a veces lavado de dinero, pero básicamente narcotráfico y trata de personas. Entonces, ellos no quieren saber nada, y todos, absolutamente todas las declaraciones de los arrepentidos son hechas por escrito, y de hecho, este no es el primer caso en que se usó, sino que hay cantidad de casos y cantidad de fallos, incluso confirmados por la Cámara que tiene este tema a resolver, que han sido basados en pruebas que se consiguieron a partir de la declaración de un arrepentido. Así que, digamos, yo creo, ojalá no me equivoque, pero creo que la Cámara, como lo viene haciendo hace mucho tiempo, va a confirmar
la constitucionalidad, porque además se caerían una cantidad de otras causas que han usado este instituto, pasarían a ser nula cantidad de pruebas, ¿no? Obviamente la tendrían que ver los propios abogados en cada expediente, pero es posible que lo hagan. Pero yo creo que no va a haber problema, digamos, los casos, las resoluciones más importantes son, por ejemplo, la de hoy, ¿no? Que confirma el procesamiento por asociación ilícita como jefa de una asociación ilícita, la presidenta, la expresidenta, actual vice, y a todos los empresarios, a gran parte de los empresarios y a gran parte de los exfuncionarios. Si alguien tiene alguna pregunta más puntual sobre el tema, lo miramos más a fondo. Vamos a ir viendo. Acá hay Héctor, de la zona del oeste bonaerense, pregunta si aparte de las movilizaciones pueden usarse herramientas judiciales para demandar al gobierno por el atropello a otros poderes. Bueno, es difícil porque, podría hacerse, habría que ver los temas de legitimación activa, ¿no? Pero me parece que digamos, el tema de las movilizaciones ha demostrado cierta eficacia, ¿no? Si yo les preguntaba, no a ustedes, porque justamente es una platea distinguida sobre ese tema, pero si yo preguntaba a cantidad de gente que estaba en el obelisco marchando por Vicentín, ¿qué era Vicentín? Hace 10 meses me hubieran titubeado, y sin embargo se movilizaron, y finalmente eso fue lo que generó la reversión de la decisión. Entonces, me parece que hoy por hoy el tema de las movilizaciones es un tema, digamos, importante. Ustedes ya lo vivieron en aquella crisis del campo, y que sorprende al peronismo, ¿no? Y al kirchnerismo particularmente. Sorprende porque no saben cómo moverse, y porque además tienen una particularidad las movilizaciones, que es un efecto similar a lo que pasó en Chile. Son movilizaciones espontáneas donde no hay una persona con quien negociar para desmovilizarla, ¿no? O sea, no es que, bueno, acá está movilizado este grupo y este es el referente, negocio con él y desmovilizo. No. Es muy difícil de manejar una movilización de este tipo porque no hay referentes, ¿no? De las que se están dando ahora. En Chile pasó eso, digamos, el gobierno de Chile el año pasado, cuando fue toda la crisis que tuvieron, les pasaba eso, no sabían con quién negociar, o sea, tenían que buscar un líder, empoderar a alguien y hacerlo líder, primero hacerlo líder para después sentarlos a negociar. Y en estas movilizaciones pasa lo mismo, gente, digamos, que se moviliza por alguna razón, que obviamente todas las conocemos, pero digamos que por alguna cosa empiezan a moverse y se movilizan también, o se comunican por redes sociales y demás, y son eficientes y eficaces en algún punto, ¿no? Entonces me parece que eso es más eficaz que una cuestión judicial donde habría que ver temas constitucionales más complejos, me parece. Atado a esto te pregunto, Santiago dice, la oposición, los peronistas disidentes, ¿en qué están? ¿Qué piensan de todo esto? En principio no los conozco, digamos. Yo no conozco peronista disidente, porque los peronistas, en general, el peronismo es una fuerza muy particular que tiene algunas condiciones de conducta que son básicamente el encuadre al poder. Entonces yo la verdad es que no veo mucho peronista disidente. Usted me podría decir Schiaretti, bueno, es el mundo de los tibios, ¿no? Oñac, Bordet, es el mundo de los tibios. Con ellos no se puede ir a ningún lado, más que hacer un buen asado, un rico asado, comer naranjas con Bordet en Entre Ríos, o contar cuentos y tomar Fernet con Schiaretti en la provincia. Pero no se puede construir mucho, porque hay gente que no tiene proyección nacional, y que no tienen un líder nacional. Entonces, yo no conozco demasiado el peronismo disidente, de hecho me cuesta identificarlo como tal, ¿no? Yo veo una fuerza que finalmente se termina encuadrando a donde está el poder y básicamente la caja, ¿no? Y lo que pasó la otra vez con la provincia de Buenos Aires, perdón, con la provincia y con la ciudad respecto a los fondos participables y demás, y ver a los gobernadores firmar, digamos, como a un colega, porque finalmente la ciudad sigue siendo, es otro distrito provincial, con algunas particularidades federales, pero finalmente es eso. Y no pensar que les puede pasar a ellos mañana y acompañar esa movida, me pareció como un poco, digamos, despreciable. Finalmente no me sorprende. Como les digo, yo no soy muy amante de los gobernadores, me parece una fuerza política que podría tener otra entidad, que podrían tener proyección nacional. Yo alguna vez se los dije en Córdoba y casi me tiran
tomates, pero no me interesa porque me gustan, los hubiera comido. Le dije que yo no podía creer cómo los gobernadores de la provincia de Córdoba, Santa Fe, Mendoza, que son, bueno, Mendoza un poco más, pero Córdoba y Santa Fe al menos, que son provincias muy grandes, que tienen problemáticas industriales, de campo, de ciudades grandes, con un parecido bastante grande a la cosa nacional, cómo tuviesen dirigentes que no tienen proyección nacional, ¿no? Nosotros, los argentinos, cada vez que está la línea de largada para la presidencia, debiera estar siempre anotado el gobernador de Córdoba y el gobernador de Santa Fe. Pero básicamente esos partidos se han provincializado demasiado, han cerrado su mirada demasiado a la provincia y pertenecen un poco al mundo de los cobardes, ¿no? Y la política no se hace con esos, sino se hace con tipos que son mucho más arriesgados, por ejemplo Kirchner o Menem, que vinieron de provincias muy menores y con solamente proyección nacional doblegaron a todos los grandes, ¿no? Diego, Natanael pregunta, ¿la crisis económica futura se estima un 100% de inflación, una recesión impresionante, con libertades económicas ultra recortadas? ¿Crees que puede llegar a no terminar este gobierno, teniendo en cuenta que los principales golpeados son la clase media? A ver, yo espero que no, que termine, sin duda, como todos los periodos presidenciales. Este gobierno está sufriendo, yo ahí lo decía un poco, es un gobierno inédito porque es un peronismo sin plata. No se sabe muy bien cómo funciona un peronismo sin plata, sin caja. Estamos ante un experimento único. Por ahora lo van manejando con impresión de papel. Vamos a ver cuánto dura eso. Y eso tiene obviamente consecuencias que tienen que ver con la inflación, o sea, hoy por hoy tenemos tasa de interés negativa, tasa de cambio disparada, un mercado, una brecha cambiaria que hace imposible de inversión, ¿viste? Yo creo que no van a poder mantener este esquema actual, porque si la Argentina se va a ir secando muy de a poco. El problema, digamos, más importante, me parece a mí, que se avecina y que hay que estar alerta, es que muchas veces los populismos sin plata suelen tornarse violentos. Y nosotros estamos en medio de una crisis de violencia en este momento, que no es física, pero sí es institucional. O sea, estamos en un momento de tensión de las instituciones. De hecho, la Corte ayer dijo, hay tensión institucional, hay peligro institucional, hay, digamos, una cuestión que hace que yo tenga que intervenir, aún salteándome instancias, en casos absolutamente excepcionales. Entonces, me parece que ese es el problema que hay que tener muy presente, ¿no? De que muchas veces los populismos sin plata se tornan un poco violentos. Como digo, no solamente institucional, hay una violencia impositiva muy fuerte sobre el sector asalariado formal y sobre el mundo empresario, ¿no? Entonces, hay que estar atentos, yo creo que con eso, ¿no? Yo espero que el gobierno termine. También es verdad que está sufriendo un desgaste propio de un gobierno con muchos más años ya en el poder, ¿no? Y no con meses en el poder. Pero también es verdad que hay una excepcionalidad, que es la pandemia. Habrá que ver, digamos, cuál es la muñeca política a la salida de todo esto, si es que alguna vez salimos. Acá hay mucho que está apareciendo sobre el tema cuadernos. Claramente debe ser uno de los temas que siempre te preguntan mucho. Pero hay una pregunta que dice, ¿por qué le devolviste los cuadernos? ¿No hubiese sido mejor quedarse con los originales? Sí, hubiese sido mejor, pero no pude. Coincido plenamente, no sé quién escribe, pero digamos, coincido plenamente. El tema es que a veces las cosas son materiales y se convierten en abstractos. Es una explicación larga, digamos, pero te la puedo resumir rápido, pero yo básicamente siempre trabajé con la hipótesis de que cuando uno recibe ese tipo de material, hay que preguntarse de dónde viene, qué motivaciones tiene la gente, digamos, que te lo da y demás, y entonces en ese mundo yo soy bastante hemisférico en la manera de ver las cosas, y creo que puede haber un tipo altruista que quiera hacer el bien a la sociedad y contar una trama de corrupción, o puede haber un miserable, ¿no? Que esté más inspirado en las miserias que en el altruismo, y que quiera básicamente beneficiarse, y que haya escrito eso por alguna razón. Entonces, obviamente esa pregunta relativamente básica me la hice al inicio, y me la contesté con bastante desarrollo de estudio jurídico,
doctrinario y práctico, ¿no? Una mezcla de todo, y me pasó que, digamos, yo nunca tuve contacto con el hombre que lo escribió. A mí me lo dio un intermediario, me lo dio su amigo y yo me valí de la traición de su amigo para darme dar esa prueba. Y yo consideraba, y creo que fue una decisión acertada, que si este hombre se enteraba de que yo, un periodista de La Nación, que a su vez escribí 3 libros sobre el tema, y que, digamos, mis notas tenían que ver con ese mundo, se enteraba de que yo tenía los cuadernos, podía llegar a ser su negocio de extorsión. Yo creí mucho tiempo, hasta el día anterior a que todos ustedes se enteren, que yo era, digamos, la herramienta de extorsión, y que este hombre quería que alguien, digamos, un boludo útil, para ponerle un nombre campechano, diera a conocer eso para él ir a decir, bueno, no sé cómo se filtró, lo niego todo, y cobrar su recompensa del extorsionado. Entonces yo me moví con esas hipótesis que básicamente era que estaba en el mundo de los miserables y que el tipo lo había escrito para alguna cosa non santa, y siempre me pareció mejor que él nunca se entere que esos cuadernos estaban en manos de un periodista, porque si eso sucedía, posiblemente hubiese ido corriendo a hacer su negocio. No lo sabía, es una hipótesis, me puedo haber equivocado, pero fue mi decisión. Acá te preguntan por qué crees vos que no aparecen las cuentas de Cristina después de Panama Papers, por ejemplo. ¿Cuál es tu hipótesis? ¿O por qué lo crees? Panama Paper es un trabajo donde solamente aparecen los que tenían las cuentas a su nombre. O sea que es imposible que aparezca Cristina. O sea, en Panama Paper, ustedes saben lo que es Panama Paper. Es la filtración de un estudio, no de la Inspección General de Justicia de Panamá, de un estudio de Panamá que tenía muchísima gente de América Latina y de varios lugares del mundo, y entonces es una filtración del disco rígido de ese lugar. Entonces, ¿cómo se trabajó en Panama Paper? ¿Cómo trabajó el mundo periodístico en Panama Paper? Haciendo búsqueda a ver si aparecía algún conocido. Entonces, si se llama Pindonga, digamos, Corporation, la empresa Cristina, no va a aparecer nunca. Y no se olviden que en Panama Paper, en Panamá, digamos, las sociedades son el portador. Por lo tanto, solamente teniendo un papelito que dice que esta empresa es mía, que no aparece en ningún lado, uno es dueño de la compañía. Entonces, obviamente que no apareció ninguno de los que ocultaban dinero. Porque lo que apareció, básicamente, son empresas cuyos nombres están difusos. ¿Por qué apareció? Me preguntará alguno, pero decía, no, porque vos estás diciendo algo errado porque apareció Muñoz. Bueno, apareció Muñoz porque parte de las filtraciones eran los correos electrónicos de algunos de los empleados. Entonces, si yo, por ejemplo, decía, che, moveme la plata de Cabot Corporation a Cabot Tito Corporation, que es la de mi hijo, ponele, entonces si lo decía yo, aparecía yo, pero si no, no aparecía en ningún lado mi nombre, ¿no? Entonces, por eso no apareció ni va a aparecer. Además, puede no aparecer, puede haber utilizado de los miles de estudios que hay en Panamá, o en cualquier lado del mundo donde hay empresas, digamos, sociedades offshore. No es que conocimos el universo, ¿se entiende? Conocimos el disco rígido de una empresa, de un estudio que trabaja en Panamá con sus clientes. Nada más que eso. Una pregunta de nuevo sobre la reforma de la justicia. Me pregunto y te pregunto si crees que el oficialismo puede llegar a lograr resultados positivos en las negociaciones con los gobernadores propios y ajenos para lograr la reforma de la justicia en diputados. Bueno, yo voy a tratar de decirlo con pocos adjetivos, pero me cuesta encontrar adjetivos justos, pero yo a los gobernadores no les compro un auto usado ni loco. O sea, son tipos que son capaces de vender cualquier cosa por manejar un poco mejor su provincia. Entonces, la negociación con los gobernadores es cero, es plata o cargos. No hay otra cosa. No hay ahí ideales democráticos institucionales. O sea, vayan ustedes a negociar con un gobernador de cualquier lado, plata o cargos, fin. O llegada a un cargo, te doy esto, te doy el otro. Es eso la negociación con los gobernadores. Salvo cuando Macri tenía que negociar, que ahí sí brotó el federalismo de las provincias. Por suerte, una vez en la historia democrática brotó el federalismo y lo llevaron a Macri a tener que devolver más plata o a repartir más plata de la que se repartía antes. Pero ahora está de vuelta, digamos, adormecido. O sea que sí,
la posibilidad de negociar con los gobernadores es absolutamente concreta. De hecho, negociaron con todos. Los gobernadores manejan como nadie el Senado, y ninguno hubo, excepto Schiaretti. Todos los demás votaron a favor, o sea que fue absolutamente exitosa. Así que sí, la respuesta es claramente, con los gobernadores se puede negociar lo que sea. Una pregunta, dice, el pronóstico del Persaltum, todos fallaron, ¿qué explicación? A ver, el Persaltum no es que todos fallaron, el Persaltum, la sensación que había era que no lo iban a abrir, porque es un hecho extraordinario y porque además el gobierno, este gobierno, le interesa que la Corte sea más amplia e intervenga en los casos antes de que se llegue por, digamos, la extinción de las instancias previas, ¿no? Entonces, por esa situación se suponía que no iba a pasar. ¿Qué pasó el lunes? Porque por ahí eso pasó desapercibido. ¿Qué pasó el lunes? El lunes teóricamente iba a haber un fallo de Cámara, y de hecho lo hubo. Todo, y lo que falló no es el Persaltum, es el pronóstico del Persaltum, sino lo que falló es que todos creíamos, me incluyo, que la Cámara iba a fallar 2-0 contra los jueces. Entonces el Persaltum, el lunes se tornaba abstracto, porque ya había todas las instancias, digamos, extinguidas, y se llegaba a la Corte, que efectivamente iba a intervenir, de eso no había duda de que iba a intervenir, a través de un recurso ordinario y no un recurso extraordinario, como son los Persaltum. ¿Qué pasó el lunes? Empataron 1-1. Y el tercer juez no votó porque es un juez trasladado en la Cámara Contencioso Administrativa. Entonces ahí, la Corte el martes decide abocarse al caso porque ya empezaba todo el debate en el Senado y en el Consejo de la Magistratura para reemplazar a los jueces, y ahí ya la cosa era más concreta. Por ahora era relativamente sencillo dictar un no innovar, básicamente, una medida preventiva, que fue lo que incluyó también el Persaltum, para que nada se mueva, ¿no? Entonces los jueces ahora, cuando termine su licencia el 5 o 6 de octubre, que todos pidieron licencia hasta ahí, retoman sus despachos básicamente sin ningún cambio jurisdiccional. Cuando ya empezaba el traslado de jueces nuevamente, hubiese sido más complicado a la Corte retrotraer las cosas al estado anterior. Entonces, básicamente lo que falló es el diagnóstico de la Cámara Contenciosa, que todos creíamos que iba a salir 2-0 en contra de los jueces, y eso iba a extinguir, digamos, las instancias previas de la Corte. Diego, igual te digo algo, no está mal errar los pronósticos, porque finalmente son eso. O sea, yo no sé cuánto va a salir el dólar a fin de año, no lo sé. Justamente acá alguien te pregunta, ¿qué opinás si el valor del dólar oficial es el que tiene que ser o el que dicen que es? A ver, pero bueno. El problema, digamos, más que del valor del dólar, tiene que ver con la brecha cambiaria. El problema más importante que tiene la Argentina ahora es la brecha cambiaria. Sin duda, ¿no? Porque desalienta una cantidad de operaciones en el mercado cambiario y a su vez operaciones de inversión y de comercio internacional. O sea, a nadie le conviene exportar, a todo el mundo le conviene importar al dólar oficial, porque finalmente el mercado convalida precios del dólar digamos, del dólar negro o del dólar blue, que ahora se puede vender a 130, o el del dólar oficial, que ahora, digamos, se puede vender a través de alguna herramienta sofisticada un poco más cara. Entonces finalmente el mercado termina validando precios más allá de los 79 pesos el dólar, ¿no? O sea, una camisa que yo le importo a $1, es posible que la pueda vender a $1.40 o $1.30. Y entonces hay una ganancia extraordinaria de los importadores, todo lo contrario de lo que debiera hacer. Y a su vez hay un desaliento absoluto, digamos, a vender dólares en el mercado formal, porque finalmente uno termina yendo al mercado paralelo, todos los actores económicos terminan yendo al mercado paralelo, para los que pueden, obviamente, para tener sin duda mayor recaudación por dólar vendido. Entonces, digo, el problema de la brecha cambiaria es el gran problema que tiene el gobierno. El problema es que no tiene dólares, o sea, no tiene dólares. Ideológicamente es un gobierno que siempre sale con más intervención, lo hizo siempre. O sea, el gobierno de Cristina Kirchner, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner fueron tratando los problemas con más intervención y no con más aperturas. Entonces realmente sería
un contrafáctico que ahora pueda parecer una norma aperturista, aunque yo creo que, digamos, la convivencia de este tipo de cambio tan bivalente debería durar poco tiempo, o sea, no podría durar mucho tiempo más, porque, como digo, tiene efectos muy adversos en muchas actividades. Diego, dada la situación económica que vos estás describiendo y el nivel de desempleo del que hoy también estuviste hablando en una nota que lo graficaste muy claro en la AM de Trenkelauken, ¿por qué crees vos que el gobierno demora tanto en abrir las actividades? O sea, que todo esté tan encuadrado en lo que es pandemia, cuando lo que se avisora es catastrófico en niveles de desempleo y económicos. La verdad es que no lo sé. La verdad es como que nosotros debemos aprender, una vez, yo cuando saqué la investigación del tema cuadernos y demás, tuve 2 o 3 personas que me ayudaron mucho, y que fueron como muy consejeras mías, y que hablaba todas las semanas. Yo trataba de no leer nada y vivía como medio encriptado en una vida muy tranquila. De hecho, iba a trabajar y volvía a mi casa y prácticamente no salí durante muchos meses, ¿no? Además no podía, porque estaba un poco... algunos cuidados que tuvimos que tomar. Pero siempre me acuerdo de un consejo que me daba Jorge Fernández Díaz, que seguramente lo conocen, que es muy amigo mío, y me decía: vos no podés analizar las cosas con tu lógica, porque hay otra lógica que impera, ¿no?, en algunas decisiones. Entonces tu lógica es tu lógica, digamos, que es la lógica de un tipo que se levanta temprano para trabajar y llegar a fin de mes. Y hay otra lógica que tiene que ver con otras cosas. Entonces, la lógica nuestra no es la lógica del poder. Y vamos a quedarnos con este poder, ¿no? O sea, por ahí es la lógica de otros poderes, pero no de este poder. Y te diría que de la Argentina muchas veces. Entonces, ¿por qué no levantan algunas actividades? Imagino yo que en algún punto también puede ser porque saben cosas que nosotros no sabemos. Saben cosas que nosotros no sabemos. Por ejemplo, nosotros no sabíamos hasta la semana pasada que en Buenos Aires había 3.500 muertos más de lo que había. 3.500. ¿Ustedes entienden que 3.500 es un pueblo de la provincia de Buenos Aires? Entero. Que no sabíamos que había muerto. Desapareció un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Entonces digo, posiblemente ellos sí lo sabían. Y al ocultarlo toman decisiones que a nosotros nos parecen ridículas y que tienen fundamento en la verdad. Ahora, la verdad no la conocemos. Si yo les digo que no corro porque me duele la rodilla, pero en realidad tengo un problema de corazón, ustedes van a pensar que yo no corro porque me duele la rodilla, pero yo tengo un problema de corazón, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, el diagnóstico que nosotros tenemos quizás no es el de ellos. Y quizás todo es mucho peor. Estamos en el top 10, creo que somos 8 ya, de los países más contagiados del mundo, con uno de los niveles de testeo más bajos del mundo. Por lo tanto, seguramente si nosotros testeásemos lo que testean los países centrales, estemos primero solos. Entonces, es posible que las decisiones se tomen porque conocen información que nosotros no conocemos. Mientras, recuerden ustedes, nos hablaban con la maravillosa vista de los jardines de olivos y nos decían que éramos el ejemplo del mundo, se estaban muriendo bonaerenses de una manera inédita e impensada, y sucedía, ¿no? Entonces, es posible que se tome por eso. La otra opción que yo creo es que son, digamos, por falta de innovación en el pensamiento, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo. Yo soy de La Pampa, ustedes lo saben. Entonces, en La Pampa no puedes entrar a La Pampa, ¿no? Porque hay un policía que te para. Yo fui, me dieron un permiso de entrada y un permiso de salida como si fuese una visa de Estados Unidos. O sea, si no me iba un día a determinada hora, era ilegal en La Pampa. Y entonces yo digo, bueno, a ver, lo primitivo es no sale nadie ni entra nadie, ¿no? Que es básicamente el hombre de las cavernas que dijo, yo me quedo dentro de la caverna porque afuera hay dinosaurios y me matan. Pero alguna vez hay que salir y comer, ¿no? Bueno, eso no sucede en Argentina, no está esa innovación. Entonces yo siempre digo, ¿qué pasaría si con estos gobernantes se hubiese inventado el auto, ¿no? Bueno, el auto es un arma mortal a 80 km por hora. Entonces la humanidad no dejó de salir, sino que aprendió a cruzar por la senda peatonal,
a tener semáforos, a ponerle una bocina y a ponerle un freno al auto, para poder convivir con un bólido que te mata a 80 km/h. Bueno, esa sofisticación del pensamiento, que es darle una vuelta más a la solución primitiva, que es quedémonos adentro de la caverna, sale a cuentagotas, y lo más preocupante de todo es que finalmente cada provincia, y más aún cada municipio, y a veces hasta cada barrio, hace lo que le parece con esta pandemia, y ha dejado incluso el presidente de tener autoridad nacional como para imponer soluciones para toda la Argentina. Julio pregunta, ¿qué pasa? Con mucho énfasis, algunas palabras las pone como para que no las lea correctamente. ¿Qué pasa con el no pronunciamiento de la Corte Suprema al Consejo de la Magistratura, que no está conformado de acuerdo a la reforma constitucional de Alfonsín? ¿Crees que una sociedad que valida la corrupción es un freno? A ver, el Consejo de la Magistratura me imagino que debe hablar de la constitución de más miembros, ¿no? Porque ahora está restringido, perdió representatividad, ¿no? Con la reforma que se hizo de Cristina. Eso genera, digamos, un problema institucional grave, digamos. Yo no soy tan, digamos, no soy tan definitivo con la Corte, ¿no? Imagínense ustedes que vuelva atrás el Consejo de la Magistratura, no sé, me pregunto, ¿no? Estamos pensando en voz alta. Es tan amplio el temario que no todo tengo estudiado, entonces me puedo dar el lujo de pensar en voz alta. Y, por ejemplo, podría pasar que haya una cantidad de nulidades de nombramientos de jueces, ¿no? Porque digo, no, a mí me nombró un Consejo de la Magistratura que es irregular, o no me nombró, o competí, o lo que fuese. Entonces, son decisiones muy difíciles, digamos. Lo mejor hubiese sido sacárselo de encima rápido, pero no lo hicieron. Y ahora, cuando el tiempo pasa, yo creo que por eso ahora la Corte fue como muy, muy potente en hacerse cargo del tema antes de que empiece a correr el río. Bueno, como dice el dicho, ¿no? Cuando uno se queda con leche y ve una vacaillola, posiblemente dejaron correr demasiada agua, y ahora le es casi de incumplimiento imposible decidir ese tema, ¿no? Es muy difícil, me parece, para mí ahora, un fallo que no cause efectos muy complicados en todo el sistema de nombramientos, incluso anterior. Porque se podían plantear nulidades, la verdad es que no lo sé, no sé por qué, cuál es la motivación de la Corte, pero me parece que podría venir por ahí también, ¿no? Y después había otra que no recuerdo cuál era. Otra parte. Sí, una sociedad que valida la corrupción puede ser un freno, entiendo que debe ser para avanzar en estas cosas que necesitamos que la justicia avance. Bueno, la justicia lamentablemente, digamos, por todas estas cosas que vemos, ¿no? Porque finalmente no se sienten, digamos, jueces inamovibles, sino que se sienten... yo no digo que los van a sacar de un día para otro, porque el procedimiento está, pero el escarnio público es complicado, ¿no? O sea, yo se lo digo porque lo vivo. Entonces, los jueces a veces no están dispuestos, entonces son demasiado, digamos, tienen como absorben demasiado los humores sociales. Y eso nos pasa a todos, ¿no? Eso nos pasa a todos. Pues yo particularmente, desde el año pasado ahora, salvo en La Nación, que ya estoy en el inventario, en el activo, en el pasivo, en el patrimonio aumento, no sé dónde me tienen metido los ayer, pero ya estoy adentro del inventario del diario, después me quedé sin trabajo. No tuve trabajo. Yo me fue muy bien, digamos, internacionalmente, gané premios, trabajé mucho afuera, hice cosas afuera, pero acá nadie me dio trabajo. Básicamente porque todo el mundo sobreactúa la cautela. Y entonces cuando empezó a ganar Cristina empezó a ganar lugar, digamos, a mí no me dio trabajo nadie. Y no me quejo, nada, no lloro sobre eso. Traté de armar mi propio camino y armé, digamos, algún que otro proyecto propio, pero nadie me dio trabajo, porque también los medios de comunicación, los dueños de los medios, una cantidad de gente, incluso ustedes quizás el año pasado no me hubiesen llamado a mí para la rural, ¿no? No lo sé. Entonces digo, los jueces también a veces absorben ese humor social. Y lo absorben, y no está mal que lo absorban en algún punto, porque las sentencias muchas veces son consecuencias de las conductas sociales,
o de las cosas que se están dando en la sociedad. Sin embargo, ellos no se debieran alejar de la ley, digamos, ¿no? Pero digamos, como que las conductas de los factores de poder de la Argentina están muy influenciadas por la discrecionalidad de la política, o si quieren ustedes, por la discrecionalidad de los poderes reinantes, o de los oficialismos, o lo que fuera. Entonces le tienen un poco de miedo, y sin duda que cuando una sociedad, digamos, convalida, porque básicamente se plebiscitó una forma de gobierno que estaba en una ventanilla, estaba siendo juzgada como unos gobiernos más corruptos de la historia, y en la otra estaba siendo plebiscitada como la forma de gobierno que venía, y la sociedad optó por eso, los jueces también son permeables. Como son permeables una cantidad de gente, y como seguramente cantidad de ustedes. Digamos, seguramente muchos de ustedes hubiesen sido, ¿no?, como la última cena, que seguramente se podían haber negado, hubiesen negado conocerme en momentos del 48% de Cristina Kirchner el año pasado, cuando todo el mundo creía en Alberto, y a mí me pasó. Amigos, me pasó con amigos. Entonces, los jueces también son permeables a esos humores sociales, lamentablemente, por eso tendrían que estar afuera, pero son permeables a ese tipo de humores que impregnan una cantidad de cosas, ¿no? Desde las sentencias hasta la palabra pública, ¿no? Porque nadie se atreve a criticar al que anda bien en algún momento, al que tiene el poder en algún momento. Te voy a leer textual, Julio dice: creo que somos muchos los que admiramos el trabajo de Diego y lo animamos a seguir, siendo difícil saber cómo acompañarlo en momentos de amenazas. Me parece oportuno para lo que vos estás diciendo, y como ya vamos a tener que ir cerrando, hay algunas otras preguntas, pero todas están vinculadas a cosas que vas respondiendo. Aparte hoy escuchamos que sos de River, así que te querés ir a escuchar a ver el partido, seguro. No hay problema. No, me parece que, nada, aunque sea con un esfuerzo, hay preguntas también y sabemos que te escucharon jóvenes, chicos, hay un grupo puntualmente acá en Trenquelauquen que ha tomado contacto últimamente con nosotros, y están con toda la iniciativa de militar y de buscarle, digamos, de buscarle la vuelta, porque no todos los jóvenes están pensando o se pueden ir. No es la primera ni la última crisis, lamentablemente, de nuestro querido país. Entonces, yo creo que una de las cosas más duras que se viene, como vos lo planteaste, va a ser el tema de desempleo, porque el que más, el que menos, a todos nos ha tocado ver las repercusiones de lo que implica el desempleo masivo. Vos hoy hablabas de una posible migración al interior, no todo el interior tampoco está con estructura como para poder absorber todo lo que tenga que salir eyectado de las grandes urbes, como ha pasado en otros momentos. Entonces, por ahí pedirte dos o tres miradas, de dos o tres puntas donde el joven que esté escuchando, por ejemplo, tenga de dónde agarrarse, ¿no? En esto que es muy difícil estos días, y estamos en un momento donde es muy difícil tener optimismo. A ver, yo soy, digamos, hay dos o tres cosas que a mí me inspiran, digamos, más allá de algún ser muy cercano que siempre me inspira, que fue, digamos, cerca de mi confidente en aquel momento y demás, donde uno necesitas una persona que te escuche y demás, ¿no? Más allá de eso, hay algunas cosas que me inspiraban siempre. Primero es el esfuerzo, digamos. Yo estoy en las antítesis, si quieren, mi disidencia más grande con Alberto Fernández respecto del mérito. Yo soy el producto de una persona, yo que trabajo en La Nación, no conocía a nadie en Buenos Aires, me fui de La Pampa, hice mi camino, estudié en la Facultad de Derecho, estudié en el Flaxo, estudié en la Universidad de Itela, después hice un máster en la Universidad de Itela, hice un posgrado también en el IAE, en la Universidad de Australia, ahora estoy empezando un doctorado en la Universidad de Salamanca. Y yo soy producto del esfuerzo, digamos, y si quieren del mérito. Yo no tengo una avenida de doble mano en Buenos Aires como era en su momento
el requisito casi para entrar a La Nación en otros años, ¿no? La Nación ahora es un lugar donde entra la gente que hace buen periodismo y yo me pude, digamos, desarrollar ahí adentro con una enorme comodidad, y es un lugar donde me encanta estar y siento como que estoy en el lugar donde quiero estar. Y eso no es menor, y para estar en el lugar donde uno quiere estar hay que trabajar, esforzarse y eso, y yo creo que sigue siendo el camino, más allá de todo. La segunda cosa que yo siempre digo es que yo soy un optimista en el fondo, porque, digamos, en el medio, si ustedes, yo les hubiese preguntado a cualquiera de ustedes que hubiesen hecho con una investigación que había prácticamente terminado yo, y entregarla a la justicia a tipos que no conocía, digamos, que yo no lo conocía ni a Stornelli, menos a una Bonadío. Bonadío lo vi 3 veces en mi vida. Y lo vi la última vez el 30 de julio, un día antes que salga la causa a la luz, y no lo vi nunca más. Lamentablemente no lo vi nunca más, porque me quedó al menos una charla larga pendiente, pero él nunca la quiso. Yo no lo vi más a Bonadío, no, lo conocí 3 veces. Y yo hice un acto de fe, que es entregárselo a la justicia, y tratar de, con mis herramientas, que era básicamente, en aquella negociación yo les dije, ustedes me van a traicionar, porque ustedes son 2 traidores, ¿no? En el despacho de Bonadío, y ellos me decían, vos no vas a traicionar porque vos sos periodista y lo vas a escribir y no sé qué. Y cada uno funcionó como un trípode donde cada uno ejercía un cierto poder, un cierto control sobre el otro, ¿no? Yo sabía lo que les había entregado, y si ellos no hacían nada, yo les decía, si ustedes no hacen nada, yo voy a escribir el mejor libro de mi vida, que es La traición de ustedes dos, de que hicieron con esa investigación. Y finalmente, bueno, no fue así, y todos fuimos haciendo como una suerte como de control cruzado del uno contra el otro, para que todo finalmente termine en una investigación judicial cuyas consecuencias no sabemos cuáles van a ser, por lo menos en cuanto a la culpabilidad o no. Pero sí es una causa judicial que mostró una parte que todos sabíamos y que nadie podía demostrar. Entonces yo siempre digo, para mí el esfuerzo, el trabajo y el estudio siguen siendo la llave, y confiar en las instituciones, y para mí también, digamos, yo confío en algún punto en la Corte. Si ustedes me hubiesen escuchado alguna de las charlas de hace un tiempo, yo siempre decía, bueno, finalmente, si nosotros no caminamos hacia Venezuela es porque 2 o 3 veces en los últimos años la Corte puso un punto final, ¿no? Le puso un punto final, y yo tengo trabajo hoy, posiblemente nosotros pudimos hacer esa investigación porque la Corte le puso un punto final a la ley de medios alguna vez, y dijo, no, esto no pasa, hasta acá te dejé, pero viste como cuando ustedes retan a sus hijos y dicen, mira, a 10 te dejo, a la 11 te tengo que retar, ¿no? Bueno, esto es lo mismo, la Corte le puso un freno a eso, la Corte le puso un freno a la democratización de la justicia, que posiblemente hubiese sido una herramienta tremenda de colonización de la justicia, y finalmente no sucedió. Entonces, hay 3 o 4 veces en la historia donde uno quisiese que los puntos lleguen todos los días, pero que a veces la Corte o las instituciones le ponen punto final a un tema. La misma crisis del campo, ¿no? Termina finalmente zanjándose con una cuestión institucional, que es el Senado empate, y desempata un tipo y desempata para un lado y no para otro, ¿no? Entonces, la Argentina siempre encuentra los puntos finales, que es lo que nos hace terminar en pie y lo que nos hace que nunca, yo creo, vamos a ser Venezuela, ¿no? Porque todavía hay ciertos valores institucionales en los que yo confío, ¿no? Y la prueba de que confío es que, como les digo, compartí un trabajo, quizás el trabajo más importante de mi vida, con tipos a los que no conocía y que lo podían llegar a circular el otro día, y yo me quedaba sin nada en las manos, ¿no? Entre las manos, y quizás hoy estaba hablando, o ni siquiera estaba hablando, pero estaba pensando en por qué, en un contrafáctico, por qué no hice las cosas de una forma u otra. Para terminar, digamos, o para resumir, yo creo que, digamos, sigue siendo el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, la honradez, la forma de hacer las cosas, y sigue siendo, digamos, la confianza final en esos puntos finales que las instituciones argentinas suelen poner, la forma también de encontrar un lugar, ¿no? Como quien dice, un palenque donde rascarse, un lugar donde apostar o poner la ficha de la confianza, ¿no? Diego, ¿qué opinas del rol del sector agropecuario? Yo creo que el sector agropecuario tuvo, digamos,
si quieren, un gran crecimiento, ¿no? Un gran crecimiento, que fue la forma, digamos, de movilizarse y mostrarse a la sociedad allá en 2008. Me parece que ganó mucho protagonismo. Me parece que todavía le falta explicar un poco cómo es el negocio del campo, porque la gente en la ciudad, yo me la paso, digamos, por ahí, no digo que en forma didáctica, pero en la ciudad la gente no tiene idea cómo se hacen los negocios en el campo, ¿no? Y de los riesgos, y de la cantidad de ceros que tiene esa operación, y las pérdidas y las ganancias, y todas las cuestiones que tienen que ver con las cosas que el hombre de campo no maneja, ¿no? Como son los mercados internacionales, el clima, en fin, cantidad de cosas, ¿no? Que no maneja. Uno puede ser el mejor agropecuario o el mejor ganadero, y finalmente las condiciones de mercado terminan por definir una cantidad de cosas. Entonces me parece que ahí hay un déficit que es un poco más de explicar, ¿no? De explicar de qué se trata, de encontrar los voceros apropiados para explicar de qué se trata, cómo se hacen los negocios, cuáles son los riesgos, cuáles son los capitales que están en juego, ¿no? Pero me parece que tuvo un gran crecimiento en el último tiempo. Yo lo veo como mucho mejor, digamos, mucho mejor. Sin duda que también es un sector muy distinto, ¿no? No es lo mismo la gente de campo de un lugar, ustedes lo conocen mejor que yo, que de otro, y los intereses son muy distintos de un lado y de otro, entonces no es uniforme, y eso genera que por ahí no haya un único discurso, y no está mal eso. Pero sí me parece como que el gran desafío es seguir explicando. Yo creo que bastante se logró desde la crisis de campo hasta ahora, pero seguir explicando de qué se trata ser un hombre de campo y tener campo y producir, ¿no? De qué se trata finalmente esa fábrica de dólares que, más allá de todo, es la única que funciona pese a todas las crisis, porque las otras se desactivan, ¿no? Vaca Muerta está desactivado, no es una fábrica de dólares como habían pensado, como se había estimado hace un tiempo. Entonces me parece que ese sigue siendo todavía el desafío del sector agropecuario. Como última pregunta vinculada a lo político, ¿qué opinás del rol de la oposición, o si tiene un rol en este momento la oposición por lo menos claro y visible? Yo no me acuerdo si se los comenté en la charla, la verdad es que no me acuerdo si pasamos por eso, pero yo creo que la oposición tenía un primer objetivo muy claro y muy, digamos, si quieren, como un mandato muy expreso de la sociedad que lo votó, que era no dividirse, ¿no? No dividirse es determinante para una oposición que acaba de perder una elección. Y le digo que es determinante porque es muy fácil la dispersión frente a una derrota impensada, porque el gobierno no pensaba, allá por agosto, recuerden ustedes, perder por semejante, digamos, diferencia, y como fue en las primarias, ¿no? Después se rearmó, quedó relativamente bien parado, pero el desafío era no dispersarse, ¿no? No se olviden que la posibilidad de generar como un núcleo de oposición distinto, una pequeña porción, llevarte los desencantados de ese lugar, te pone en un lugar de básicamente de vidriera de oferta, ¿no? De saldos y retazos, como quien dice. Porque una persona, alguien que se haya ido y que se lleve el 10, el 12%, si hubiese llevado el 10, el 12% de esa oposición, hoy por hoy sería un aparato de alquiler para el kirchnerismo, que iría con lo que sea a alquilar esa pequeña porción que le daría a las mayorías. Entonces, solamente el hecho que no se haya dispersado, que todavía Cambiemos siga siendo una fuerza identificable, que el PRO y los radicales todavía convivan, me parece que es, digamos, el gran éxito de la oposición. ¿Qué se puede hacer sobre la oposición? Y bueno, se puede hacer oposición en el Congreso, eso es básicamente lo más importante. Y eso lo están haciendo gracias a estar juntos. Entonces yo creo que ahí hay una buena conducta de la oposición, con ellos mismos. Y si quieren, una conducta o una congruencia con el mandato que le entregó la sociedad. Nosotros te queremos firme y con voz firme. Bueno, y eso está haciendo. Respecto de algunos voceros, porque siempre es un tema que viene ahí, pero está callado Macri, está callado este, está callado otro. Yo creo que está bien, digamos. Uno tiene que pensar los momentos donde juega sus alfiles, ¿no?
O sea, en una partida de ajedrez abrís con el peón y después empezás a mover de acuerdo a cómo vengan los movimientos contrarios, y los tiempos de la partida incluso, ¿no? En qué momento salís a contraatacar con tu rey, con tu reina, perdón. Y en este caso es lo mismo, digamos, los voceros que tenés que poner ahora son los voceros que en algún punto vas a descartar para las elecciones. Y para las elecciones tenés que llegar con tu mejor gente bien parada y sin ningún tipo como de jirón perdido en el camino. Entonces me parece que eso lo está haciendo bien, ¿no? El otro día leí algo que me mandó el director del País de Montevideo, que también tuvieron un evento que los volvieron locos por redes sociales, y me dice, siempre mis amigos me dicen que cuando te invita a pelear el chancho no te tientes de hacerlo, ¿no? Porque finalmente los dos vas a salir embarrados, solamente que el chancho se divirtió. Entonces ahora, que es una pelea en el chiquero, esta primera parte del gobierno, vos tenés que mandar a voceros que sabés que, bueno, que el barro les queda un poco mejor que a otros, ¿no? O sea, entonces por eso me parece bien que guarde algunos voceros, ¿no? Que por ejemplo no salga a controvertir María Eugenia Vidal o Larreta mantenga su distancia, que finalmente son los hombres que por ahí pueden llegar a ser alternativa para las próximas elecciones, y que sí salga Patricia Bullrich y algún que otro vocero que en algún punto están más acostumbrados a estar decorados con barro. Bueno, Diego, vamos llegando al final. La verdad que un placer poder compartir con vos este espacio, este momento, que haya un montón de gente que pueda estar escuchando, interactuando de manera virtual. Por supuesto que más lindo hubiera sido presencial, después comiendo un asadito, pero bueno, estas son las condiciones de la pandemia y bueno, le pasamos a Matías como para que salude y haga el cierre de esta primera charla, que la verdad, muchísimas gracias y ojalá que sea la primera de otras. Bueno, Matías, antes que agarres vos la manija, yo les agradezco mucho, digamos, haberme invitado. Siempre, obviamente, para mí la Ruta 5 es parte del camino de mi vida y lo necesitaré mucho tiempo porque tengo mi gente más querida en La Pampa, así que cuando se abre esa frontera, que ya no es un límite, pasaré seguido por ahí, así que alguna vez doblaré a la derecha. Estaba sin micrófono. Diego, agradecidos. A vos, María, también, que fuiste una buena interlocutora. Agradecido a todos los que estuvieron presentes con el Zoom, escuchándolo a Diego. Y a vos, Diego, fundamentalmente fue muy buena la charla. Y estamos muy agradecidos y te esperamos cuando estés por acá por Trenque, podemos hacer alguna reunión presencial. Y está bueno para nosotros tener la mirada tuya y poder preguntarte de manera directa. Así que muy agradecido y espero que sea el comienzo de algunas otras charlas más. Bueno, muchas gracias. Ahí estaremos. Bueno, le saludamos a Diego y saludos a todos. Muchas gracias.